Comenzamos porque el ICE sigue con sus operativos en ciudades emblemáticas como por ejemplo Los Ángeles, Chicago, Massachusetts y el noreste de Iowa. Solo en Los Ángeles se han registrado al menos 330 detenidos hasta el 11 de junio, incluyendo por supuesto operativos en Home Depot y tiendas de ropa que desencadenaron protestas y enfrentamientos con agentes federales. A nivel nacional, los operativos forman parte ya de la llamada Operación Safeguard. Esto iniciado, por supuesto, el 21 de enero del año 2025, orientados a arrestos masivos con una meta de hasta 3,000 detenciones todos los días. Hasta el mes de mayo, el ICE reportaba más de 66,000 arrestos de migrantes. Estas acciones, por supuesto, están generando profundas tensiones sociales. En Los Ángeles solamente, la presencia del ICE en zonas consideradas como sensibles, tal es así que pues estas zonas son tiendas, escuelas, fábricas. Esto ha provocado, por supuesto, protestas masivas como aquella en el Día Sin Reyes, en la que, por cierto, participaron 5 millones de personas en todo el país. Y México continúa atendiendo a los connacionales. La Cancillería mexicana reforzó la red consular de nuestro país en Estados Unidos, esto para proteger los derechos de las y los migrantes. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reiteró que migrantes y todos ellos están protegidos porque dijo que migrar es un derecho y que el gobierno mexicano no va a tolerar malos tratos hacia sus connacionales. También dijo que se ha reforzado la línea de apoyo consular disponible las 24 horas, marcando 079 desde nuestro país, desde México. La red consular cuenta con más de 300 proveedores legales que han brindado más de 9,000 asesorías en temas migratorios, laborales, penales y también, por supuesto, familiares. Y desde el inicio de las redadas migratorias del 6 de junio se han detenido a 222 mexicanos en Estados Unidos. En total, durante la administración del presidente Donald Trump, se han registrado 5,719 detenciones de migrantes, de las cuales 1,154 han sido ciudadanos mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo de la red consular para los migrantes. Y justamente para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Nadine Cortés. Ella es abogada especialista en gestión de políticas migratorias internacionales. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por esta comunicación. Oye, cuéntame cómo se está viviendo en estos momentos, pues allá en Estados Unidos, la continuación de estas redadas, que ya los decíamos hace unos momentos. En estas redadas solamente van 222 mexicanos que han sido detenidos y pues cómo lo está tomando también la comunidad internacional y la comunidad migrante, sobre todo la latina que está pues del otro lado de la frontera. Pues sí, efectivamente, Blanca, creo que si hablamos de números es importante hacer una puntualización. Del gobierno de Biden, en promedio diario, expulsaba o retornaba a personas migrantes mexicanas 30% más de lo que lo hace Donald Trump. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el objetivo per se de las redadas no es tanto la expulsión, sino más bien dar un mensaje contundente a la población migrante. ¿Qué quiere decir? Básicamente, pues aquí no los queremos, tiene que quedar muy bien instalado ese mensaje, que no son bienvenidos. Y creo que los números más alarmantes de todas estas redadas y de todo este periodo de Donald Trump básicamente está incidiendo en la psicosis de las personas de origen migrante en Estados Unidos, específicamente si hablamos de mexicanas y mexicanos, pues son casi 12 millones de personas que están en condición irregular en este país. Creo que ese es uno de los primeros grandes mensajes y el modus operandi que también cambia. Básicamente es que ahora se aperturó la posibilidad de hacer estas redadas en hospitales, iglesias, escuelas, lo vimos también en tiendas como Home Depot y Walmart que se empezaron a realizar estas redadas. Creo que el mensaje más allá de la numeralia que tenemos al día de hoy, que sigue siendo 30% menor, insisto, que en el mismo estimación de tiempo que Joe Biden y que inclusive todavía se duplica si hablamos de las deportaciones en el periodo de Obama. Creo que aquí lo que nos está faltando es la numeralia o esta estadística por parte de las autoridades mexicanas para entender cuántas personas están retornando. Dicho
por su propia voluntad o a razón de estas presiones que están teniendo. Creo que ahí es donde realmente tenemos la cifra negra que no estamos, Viendo. que no se nos está dando. Totalmente. Oye, Nadine, a comparación, como tú decías, de otros gobiernos en Estados Unidos, pues evidentemente este gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a menos migrantes, pero aquí el tema es que ha sido bastante mediático, se ha peleado incluso con los gobernadores. Pongo el caso del gobernador de California, donde pues también él lo señalaba de que no podía él llamar a la Guardia Nacional justamente a entrar a su territorio porque pues era una pues facultad exclusiva de los gobernadores. Pero esta vez el presidente Donald Trump está haciendo, como tú dices, pues mucho más mediático y está mandando este mensaje con mucho más contundencia, que esto no lo habíamos visto en otros gobiernos estadounidenses. Efectivamente, Blanca, el presidente Donald Trump no necesita nuevas leyes, básicamente opera con las mismas herramientas que sus antecesores, con estas mismas herramientas legales, pero con otra lógica, la lógica del miedo, y ese es justo lo que comentábamos hace un momento. El que el presidente Donald Trump invocara el título 10 del Código Federal de Estados Unidos fue básicamente porque las protestas o las marchas pacíficas se tornaron violentas. Y curiosamente, y lo digo curiosamente, dentro de todo el caos se ondeaban banderas mexicanas. ¿Quién las ondeaba? No tenemos idea si eran Claro. personas de origen mexicano, no existe una manera de comprobarlo, simplemente eran personas cubiertas totalmente del rostro y que salían ondeando estas banderas. Y después las notas se siguieron extendiendo alrededor del país, en Estados Unidos, porque se generaron saqueos, pero también, curiosamente, volvían a ondearse las banderas mexicanas. A razón de esto, más bien, esta fue la justificación para que no respetara la división de estas facultades federales y estatales, por lo cual básicamente manda a estos elementos de la Guardia Nacional, pero no solamente eso, también manda alrededor de 700 marines, lo Sí. cual nos habla que más que operativos es básicamente militarizar el poder frente a los civiles. Totalmente, Nadine. Y todo esto que está pasando, sobre todo, pues allá en Los Ángeles, que lo hemos visto ya durante muchos días, estas redadas donde tú bien decías, pues ya no están pues respetando pues hospitales, iglesias, incluso pues tiendas de autoservicio. Estas redadas, ¿crees que continúen? ¿Crees que llegaron para quedarse y que se repliquen en todos los estados de la Unión Americana? Pues mira, básicamente la línea narrativa desde la Casa Blanca no ha variado, independientemente de las tensiones geopolíticas que están al día de hoy, siguen bajo la misma línea narrativa de las redadas. Inclusive vimos cómo se disminuyeron estas redadas en los centros agrícolas para no afectar Sí. específicamente estos rubros, pero después las retomó al día siguiente. Creo que el presidente Donald Trump es reactivo a cómo se maneja esta retórica antiinmigrante y vuelve a estas acciones. El tema de las redadas vino para quedarse un rato, no es algo que veamos que pronto vaya a mermar. Creo que todo lo contrario, se va endureciendo. Cuando se dan esta marcha de no reyes ahí en Estados Unidos, pues básicamente sale al día siguiente dando un anuncio que ahora va a ampliar quiénes pueden hacer redadas, ¿no? Involucra al Pentágono, al FBI, involucra autoridades que están vinculadas a la seguridad nacional y con esto cierra su retórica y su narrativa de la criminalización de las personas migrantes. Y vamos, estas redadas no son solamente por documentos, por tener documentos o no tener documentos, es por ser ciudadano o no ser ciudadano e inclusive se gesta también un perfil racial. Muchas veces hemos visto que se han quejado porque detienen a personas que son ciudadanas y Sí, es ciudadanos, cierto. pero de rasgos latinos. Totalmente de acuerdo. Nadine, tú eres especialista en gestión de políticas migratorias internacionales. Esto que está pasando en Estados Unidos, esta nueva forma de pues ejercer, como tú decías, el miedo, la intimidación ante los migrantes, ¿es la correcta para una nación como Estados Unidos, que es una potencia mundial? Definitivamente no es la correcta para ninguna nación blanca. Creo que la actualidad y los conflictos geopolíticos nos deben de abrir los ojos, ¿no? Sí. Si no vemos la realidad, tenemos que apelar a la historia.
la diáspora de venezolanos que tuvo que abandonar a su país años antes, en los 90, en los 80, recibió a las y los colombianos. Los ecuatorianos migraron a España, los españoles vinieron a México, los Sí. argentinos se fueron a Europa, luego los europeos volvieron. Migrar es inherente al Creo ser que cuando humano. hacemos, exactamente, cuando hacemos un análisis completo de cómo nos hemos movido y cómo se han Sí. configurado todas las naciones, no solamente Estados Unidos, nos damos cuenta que la migración es un componente central. Así que no es la Claro. forma a través del miedo, porque no solamente es miedo, está rompiendo un tejido social que le va a costar muchísimo a Estados Unidos reconstruir. Totalmente. Nadine, ¿cómo estás viendo la postura de nuestro país, el apoyo que se está dando a los migrantes, la red consular en Estados Unidos, que es la más grande que tenemos en el mundo? Sí, e inclusive es la red consular más grande de un país en Ujú. otro país. Tenemos 53 consulados. Creo que se han tenido aciertos, es decir, hemos tratado de ayudar a las personas migrantes mexicanas. Sin embargo, no hay una estrategia completa, porque si bien se ofrecen servicios, pues estos servicios quedan incompletos, ¿no? Porque es básicamente imposible recibir a todas las personas. Ujú. Entendamos que esta aplicación que se llama Consulab se habilitaba un botón como de emergencia, pero Claro. imagínate si tú sientes que estás siendo perseguido, pues obviamente presionas ese botón y no vas a tener una atención inmediata. Aquí lo que truena todo el sistema es básicamente que todos están siendo perseguidos, Ujú. que todos entraron en esta dinámica de miedo, que esta criminalización de las personas migrantes los tiene a todas y a todos tratando de encontrar ayuda, tratando de encontrar que les indiquen cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que lo que le falta a la Secretaría de Relaciones Exteriores es básicamente habilitar dentro de la aplicación Consulab un apartado donde diga repatriación voluntaria, y que estas personas migrantes mexicanas que quieran retornar a México por sus propios medios, porque ya no toleran la situación o por cualquier otra decisión, nos empiecen a dejar una estadística real, porque el problema no es que regresen ni cuántos regresen. El problema se puede tener dentro del territorio, es decir, dentro de los municipios que se quedan absolutamente descubiertos en Sí. México en el entendimiento de cuántos vuelven, quiénes vuelven, cómo reinsertarlos, cómo ayudarles una vez que están aquí en México. Es un primer paso el que se está dando, pero definitivamente nos queda todavía el 70% por Sí. ejecutar, y ese se hace en territorio mexicano. Totalmente. En este contexto, Nadine, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pues hablado incluso con el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sobre la posible firma de un acuerdo general, de un acuerdo global en temas sobre todo de seguridad, de comercio y de migración. En temas migratorios, ¿qué tendríamos que estar negociando? ¿Qué tendríamos que estar poniendo sobre la mesa con el gobierno de Estados Unidos para proteger pues, a nuestros connacionales que se fueron pues, a trabajar desde muy pequeños o incluso pues, desde hace muchísimos años a los Estados Unidos? Mira, Blanca, en ese sentido yo creo que el gobierno de México ha tenido voluntad, pero no ha generado coyuntura. ¿A qué me refiero? Ujú. A que justamente este viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum al G7 fue una muestra de voluntad, pero lamentablemente no se pudo concretar este acercamiento. Sin embargo, los anteriores acercamientos que se tuvieron vía telefónica o a través de Cancillería, pues no fueron muy productivos para México. Entre ello, desde el día 1, la Casa Blanca anunció que México había aceptado recibir a personas retornadas, no solamente mexicanas y Sino de otros mexicanos, sino de países. cualquier nacionalidad. Ujú. Entonces, en este sentido, nosotros no estamos generando una coyuntura, porque seguimos todavía en el juego de los aranceles. Sí. Es una cuestión que se debió haber mediado desde mi punto de vista. Básicamente, bueno, pues si nosotros ayudamos a mermar el paso de personas migrantes, como lo ha hecho México, que lo ha instrumentado desde el anterior gobierno federal Ujú. con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha seguido con la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que esa era la coyuntura para que negociáramos al menos un poquito el tema arancelario o bien el trato a las personas migrantes mexicanas. En este sentido, yo no veo mucha luz al final del túnel, Blanca, te lo digo honestamente. Yo no creo que el presidente Donald Trump
vaya a ceder porque es la base de su narrativa y Claro. él está hablando a su electorado. Totalmente, pues con eso nos quedamos. Nadine Cortés, abogada especialista en gestión de políticas migratorias internacionales. Gracias por esta comunicación y este análisis. Gracias a ti, Blanca, que tengan muy buena noche. Igualmente, buenas noches.